Hola, les saludo con gusto este día 20 de enero. Estamos iniciando ahora la segunda parte de la división de la Biblia, de las grandes divisiones de la Biblia, que es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Nos toca iniciar el Nuevo Testamento, pero entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento pasan 400 años más o menos. Algunos lo conocen como el periodo del silencio, porque no hubo un profeta que hablara a nombre de Dios, pero no es que haya habido realmente un silencio, realmente hubo preparación para la venida de Cristo. Hubo muchos acontecimientos, entre ellos, por ejemplo, aparecen los persas, después viene Alejandro Magno, después vienen los Ptolomeos, después Judea está bajo los Seleucidas, después vienen los Macabeos también, después viene Roma, que conquista pues Judea también. Por ahí aparece este hombre Herodes, que fue sanguinario, mata a su esposa, mata a los dos hijos de ella, para que no le quitaran el trono. Es el conocido Herodes al que llegan los sabios de Oriente y le preguntan por el nacimiento de Jesús, bueno, del rey de los judíos, que le hace allí palidecer a este varón y manda matar a los niños menores de 2 años. Bueno, también eso es el escenario en ese sentido, digamos, político, antes de que entrara ya Jesús a escena. Surgen también los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos, todos esos grupos que muchos de ellos le hicieron siempre a Jesús, o le quisieron hacer la vida imposible, ¿verdad? Bueno, entonces aparece ya es el escenario que conocemos todo de Roma, el censo, y el Nuevo Testamento tiene 27 libros contra los 39 del Antiguo Testamento, que dan los 66 libros de la Biblia, escrito el Nuevo Testamento por 8 o 9 autores en un periodo de 50 años más o menos, escritos principalmente en griego, el idioma que se hablaba comúnmente por los gentiles del Imperio Romano, subdividido también en partes, 4 escritores, Mateo, Marco, Lucas y Juan, sobre el Evangelio, o 4 evangelios como se le conoce. Es un evangelio pero escrito por 4 personas, un libro histórico que es Hechos, que narra el nacimiento, entre otras cosas, el nacimiento de la iglesia. Lo vamos a platicar ahorita brevemente. 3 epístolas de Pablo, 8 epístolas generales y un libro de profecías, que es el libro de Apocalipsis. Entonces, la primera división que vamos a ver hoy, junto con la segunda, es los evangelios, o el evangelio en 4 libros. Narran el nacimiento de Jesús, el ministerio público de Jesús, la muerte, la resurrección de Jesús. La palabra evangelio pues significa buenas nuevas o buenas noticias, que es sencillamente el plan de Dios para salvar a la humanidad pecadora por medio de Jesús. De estos evangelios o de estos escritos, 3 se denominan evangelios sinópticos, es decir, la misma visión, o que se pueden ver en conjunto, tratan lo mismo, el nacimiento de Cristo, con algunas diferencias pequeñas. Siguen normalmente la misma secuencia de los hechos de la vida de Jesús, y algunos comentan que Marcos, el segundo libro que aparece después de Mateo en el Nuevo Testamento, Marcos es el primer libro que se escribió, o fue el primer libro que se escribió, del cual algunos comentan que el 91% de Marcos está en Mateo, del contenido de Marcos está en Mateo, y el 53% de Marcos está en Lucas. Entonces son muy parecidos los 3 libros, Mateo, Marcos y Lucas, en cuanto al Evangelio de Jesús. Y Juan tiene una forma distinta de presentar a Jesús, ¿verdad? En varios detalles, tiene su énfasis también.
en los milagros de Jesús principalmente. Bueno, déjenme comentarle esto. Mateo, la idea central es el nacimiento del Mesías, de Jesús, pues. Se piensa que Mateo fue escrito para los judíos, ¿verdad? Y habla de la genealogía de Jesucristo. Marcos, la idea central es sufrimiento y servicio sin reservas. Se piensa que fue escrito para Roma, los romanos, pues. Y el libro del Evangelio de Jesucristo es Marcos, que se dice que es el primer libro que se escribe. Luego viene Lucas, y por medio de este relato vemos a Jesús como el Hijo del Hombre que vino a este mundo a buscar y a salvar los que se habían perdido. Después viene Juan. La idea central de Juan pues es que presenta a Jesús como el Verbo de Dios, que es en el principio, en la eternidad, y ese Verbo, Jesús mismo, disfrutaba de una íntima comunión con Dios. Estos son así en un panorama general, pues lo que se habla de los escritos de los evangelios. Insisto y repito, recalco, es un evangelio escrito por 4 personas. Bien, ahora la segunda división del Nuevo Testamento, que es el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es el único libro histórico del Nuevo Testamento y narra el ascenso del Señor Jesús al cielo. Déjeme le comento que la Biblia no narra ningún otro ascenso al cielo. Me refiero específicamente a la Madre de Jesús, a María. La Biblia no menciona por ningún lado que ella haya ascendido al cielo. Esa tradición, digámoslo así, pues surge en otro lado. No es el punto aquí decirla, usted lo puede investigar. Pero narra, insisto, el ascenso de Jesús al cielo. Narra también el inicio de la iglesia primitiva o iglesia primera, después de que es derramado el Espíritu Santo. Y narra la proclamación del Evangelio de Cristo desde Jerusalén hasta Roma. Y Jesús había delineado muy bien un plan. Ahí en Hechos capítulo 1 verso 8 dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Por esta razón, en el tiempo que vivieron los apóstoles después de que Jesús va al cielo, ellos predicaron el Evangelio en todas las naciones conocidas del mundo antiguo. Una de las razones por las cuales esto fue llevado a lugares que quizá no se esperaban en ese momento fue porque Dios permite una persecución a la iglesia y tienen que huir muchos de los apóstoles, de los líderes, con los demás discípulos, y donde quiera que llegan ellos empiezan a hablar del Evangelio de Cristo. Bueno, eso es lo que tenemos hasta ahorita del Nuevo Testamento, de esta segunda gran división, y Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Hemos visto ya la primera división, que es los evangelios, o un evangelio con 4 escritores, tres escritores muy similares: Mateo, Marcos y Lucas, y Juan, un evangelio, un escritor que ve el evangelio desde un punto de vista distinto, la misma vida de Jesús pero en otros aspectos. Y la segunda división es el libro histórico de Hechos, donde el protagonista principal pues es Dios a través del Espíritu Santo. Humanamente pues es Pablo el que narra, entre otras cosas, cómo se convierte al evangelio y cómo él después empieza a ser un promotor bastante incomparable humanamente del evangelio de Jesús. Termino con esto. Empecé el miércoles dándole algunos datos referente a que en cada libro de la Biblia se menciona a Jesús. La Biblia se interpreta a través de Jesús. Jesús está en todos los libros de la Biblia, y le empecé a leer un poquito, aún usando un poco la teología, en donde se encuentra Jesús en cada libro. Terminé el Antiguo Testamento y quiero leerle lo que ahora correspondería al Nuevo Testamento. En Mateo, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Marcos, Él es el obrador de milagros.
En Lucas Él es el Hijo del Hombre. En Juan Él es la puerta por la que todos debemos entrar. En Hechos Él es la luz resplandeciente que aparece a Saulo en el camino a Damasco. En Romanos Él es nuestro justificador. En 1 Corintios es nuestra resurrección. En 2 Corintios es el que lleva nuestros pecados. En Gálatas Él nos redime de la ley. En Efesios Él es nuestra riqueza inescrutable. En Filipenses Él provee para nuestras necesidades. Y en Colosenses Él es la plenitud del cuerpo que lo llena todo. En 1 y 2 de Tesalonicenses es nuestro Rey que pronto viene. En 1 y 2 Timoteo Él es el mediador entre Dios y los hombres. En Tito Él es nuestra esperanza bienaventurada. En Filemón Él es nuestro amigo que permanece más cerca que un hermano. En Hebreos Él es la sangre del pacto eterno. En Santiago Él es el Señor quien sana a los enfermos. En 1 y 2 de Pedro Él es el gran pastor. En 1, 2 y 3 de Juan es Jesús quien tiene la ternura del amor. En Judas Él es el Señor que viene con 10,000 santos. Y en Apocalipsis Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis está mencionado Jesús, y a través de Él usted puede interpretar mejor y entender mejor cada uno de los libros de la Biblia que le estamos exponiendo, y que la próxima semana, con la ayuda de Dios, terminamos de hacerlo. Dios le bendiga, que pase un excelente fin de semana. Nos vemos pronto, si así Dios lo permite. Hasta luego.